Buenos días. Es un gusto poder acompañarlos y tener nuestra reunión como cada domingo. Agradecemos a Dios el que nos permita poder levantarnos, ver un día nuevo y congregarnos en medio de este tiempo. Aunque sea a través de este medio, quiero decirle que el Señor tiene preparado algo para nosotros en este día y quisiera dar esta introducción con un texto de la Escritura y que podamos pasar a la alabanza y que podamos alabar a Dios, reconocerle y también recibir una palabra de parte de Dios para este tiempo en el que nos ha tocado vivir. ¿Qué le parece si me acompaña con su Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Dice así la palabra de Dios: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como usted podrá observar, y todos y cada uno, la palabra de Dios que nos ha sido dejada es útil para estos tiempos que vivimos en medio de tanta conmoción, en medio de tanta necesidad, en medio de tantas aflicciones, pero también en medio de, aspectos, ir y venir, entrar y salir, el trabajo, los quehaceres, muchas cosas. Creemos que la palabra, y así lo ha constatado la misma Biblia a través de su Espíritu Santo, enseñándonos cosas muy preciosas y muy valiosas. ¿Y sabe una cosa? Tenemos lo mejor, lo necesario a través de la palabra de Cristo. Esta es inspirada por Él y es útil para cada uno de nosotros, para usted y para mí, para poder ser guiados, para, como dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le invito a que pongamos atención en ello, en lo que hoy dice este pasaje, que lo podamos reflexionar y que podamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, venga a abrir nuestro entendimiento. ¿Qué le parece si en esta actitud le pedimos a Dios que nos ayude, nos guíe y le entonamos estos cantos y dejamos que Él sea el Señor quien haga la obra en nuestros corazones? Señor, te pedimos que obres tú en medio de este tiempo, Señor, que toques el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, Señor, y que seas tú, Señor, instruyéndonos, hablándonos, enseñándonos, pero también, Señor, recibiendo primeramente toda la gloria, todo el honor, todo nuestro reconocimiento, toda la alabanza, Señor. A ti te damos gracias, pedimos tu bendición y nos dejamos en tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Desde el fondo del mar,
porque solo tú nos haces vivir confiados, Señor. Así es, Señor. Porque eres nuestra roca, Jesús. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Amén, Señor, porque tú nos guardas, Señor. Amén. Porque tú nos llenas de tu gozo, de tu paz, Señor. Y aún en medio de las tormentas, de las aflicciones, Señor, tú nos llevas a descansar y a confiar, Señor, en ti, Jesús. Amén, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor, nuestro escudo, Señor. Así es, Señor. Bendito Cristo, qué hermoso es. Bendito Cristo,
Cristo, qué hermoso es. Bendito Cristo, todo Él. Mi alma espera que vengas por mí, para poder decir: bendito Cristo, bendito Cristo, mi alma espera por ti, para que vengas por mí. Amén. Mi alma te adora, mi alma te anhela, te da la gloria, Señor, solo a ti. Has sido bueno, amén, Señor, nunca me has dejado. Tu gracia, Señor, me ha sostenido. Así es, Jesús. Por eso te alabo, yo te adoro, te doy la gloria, Señor, te doy la honra. Ante ti me postro, ante ti me rindo. Solo tú, Señor, eres digno de mi adoración. Amén, Señor. Te bendecimos, Jesús, a mi vida, Señor. Bendito Cristo, bendito Cristo, solo tú, Señor, eres mi Dios. Jesús. Amén, Señor. Porque solamente tú das, Señor, reposo a nuestra alma, Señor. Padre, porque en ti podemos hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendito Cristo, bendito, bendito. Bendito. Parece si hacemos una oración. Pedimos a Dios su bendición. Señor, aquí habemos almas necesitadas de ti, Señor, de oír tu voz, de aprovechar este día de reposo, Señor, y que seas tú trayendo bendición a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Padre, somos vasos frágiles, somos muy necesitados de ti, Señor. Somos carne, Señor, la verdad, muy, muy frágiles, Señor, apenas un ventarrón y nos sentimos que perecemos, Señor. Por eso necesitamos tu ayuda y tu respaldo, Señor. Acompáñanos en este día y bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor. Te pedimos y te damos gracias, porque sabemos que eres bueno y tu misericordia es para siempre, Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir un tema que se titula La obediencia. Y quiero que me acompañen en su Biblia y abramos la escritura en el libro de Jonás, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 1 de Jonás.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí quiero leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El día de hoy, al hablar de la obediencia, tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar de entender de la vida de Jonás. Tal vez usted ya lo ha leído, tal vez usted ha visto alguna historia, algún canto, hay por ahí un canto de niños, pero es importante que también tengamos el contexto de lo que implica la obediencia y lo que le sucedió a Jonás. Ahora quiero decirle algo bien importante. Si no existiese obediencia, no existiría el cristianismo, porque mucho depende de ello. Nuestra vida, la vida cristiana, depende mucho de esta actitud de la obediencia. Tan así que le voy a platicar una anécdota. Hubo en una ocasión Napoleón Bonaparte, un general francés, que libró muchas conquistas, muchas batallas, algunas las ganó, otras las perdió, pero finalmente era un hombre de renombre en su tiempo. Este hombre, en un momento, alguien se acercó y le preguntó: Señor Napoleón, ¿qué es la obediencia? Palabras más, palabras menos. Él le decía: pues no sé describirte con exactitud la obediencia. Pero agarró un pelotón y le dijo: marchen. Y empezaron a marchar ese pelotón, 10, 12, 15 personas, y había adelantito un despeñadero, una barranca. Y les dijo: marchen. Y marcharon. Y ninguno se detuvo. Todos se despeñaron. Y le dijo: no sé explicarte bien la obediencia, pero eso es la obediencia. Eso es la obediencia. O sea, este hombre lo tenían por un alto mando, una persona prominente, y le obedecía. Y no les importó y se despeñaron. Interesante, ¿no? Digo, cualquiera diría, pues están mal de su cabeza, pero ¿finalmente obedecieron a Napoleón? Sí, lo obedecieron. Entonces aquí nos deja ver algo muy importante. La vida cristiana gira en torno a esto, la obediencia. Muchas veces luego no damos pie a estas cuestiones, no le damos la debida importancia, pero quiero decirle algo. Quiero decirle que la verdad es tan necesaria, es indispensable la obediencia en la vida cristiana, nuestra vida. Y usted, yo le preguntaría, ¿usted quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiana? ¿Quieres entregarte a Cristo? Mira, para que la obediencia se dé, en este mundo suceden dos, o una de dos. Existió en su tiempo un hombre llamado Nicolás Maquiavelo, allá en Europa, que se volvió un sociólogo, una persona que empezó a escribir y por cuanto se codeaba con las altas esferas de los gobiernos, él decía lo siguiente, y era muy observador y decía lo siguiente: es mejor ser temido que ser amado. Sí, es mejor ser temido que ser amado. Esta es una de las primeras características para la obediencia. Y en los gobiernos esto lo entienden claramente. Los gobiernos, los gobernantes, los reyes, entienden perfectamente esto. Que cuando hay temor, la sociedad obedece. La sociedad se sujeta. No se levantan en armas tan fácilmente una sociedad si le temen al gobierno, si le temen a las autoridades. Si hay un temor en un momento dado, las personas se detienen y la piensan tantito para irse en contra de su gobernante. Entonces, y lo entendía perfectamente bien Maquiavelo, de tal manera que él decía, es mejor ser temido que ser amado. Y esa frase prolifera, tiene efectos secundarios, tiene efectos importantes en los gobiernos. Era el miedo para que la gente obedeciera a un gobernante. ¿Y sabes? Lo obedecían. El otro aspecto para obedecer es por interés.
porque voy a obtener un beneficio, porque voy a obtener algo, porque me van a pagar algo. Y bueno, pues están las empresas también, es cierto, ¿no? Te contratas para una empresa, te contratas para trabajar en el campo y dices, bueno, pues me van a pagar, pues tienes que abrir, roturar, sembrar, cosechar, etcétera. Pues lo haces porque aparte recibes una remuneración, ¿no? Entonces vemos dos aspectos que en medio de esta sociedad son trascendentes. Por ello las personas obedecen, ya sea por el miedo, por un lado, o ya sea por el otro, por un interés. Pero muchas veces estos dos asuntos no competen o no son importantes delante de Dios. No son asuntos que tengan que ver con Dios. Y aquí quiero ser claro, porque me pasó a mí en alguna ocasión. Tenía yo temor de ir al infierno y decía, Señor, pues ¿quién quiere ir al infierno, verdad? Nadie. Entonces, cuando te pasa eso por la cabeza, pues la verdad, por eso luego las personas se ponen a buscar a Dios. Y eso ocurre también en lugares, en religiones, en agrupaciones, en grupos religiosos, cuando por temor a irte y perderte, la verdad no buscas a Dios más bien por ello. Pero olvidan la característica más importante, o no pones atención a la característica más importante, que es el amor a Dios. No te das cuenta y realmente esto, el cristiano cuando llega a ello, pues la verdad es que dices, híjole, ama uno a Dios y lo obedece, se da uno cuenta. Entonces decimos, bueno, pues de estos dos asuntos, ninguno es en el cristianismo importante, o no es el asunto crucial para caminar con Dios y para obedecerlo. Sí, es cierto, en el otro extremo pues dices, voy a tener el cielo, pero no es el cielo en sí mismo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es el hecho de estar delante de Dios, el hecho de estar delante de alguien que tuvo a bien dar su vida, dejar su investidura de Dios y venirse a acercar, a convivir con los hombres para rescatarlo. Es como si yo te dijera, ves tú a una serie de hormigas que están caminando y llevan y traen comida y está el sendero y más adelante pues sabes que viene un aguacero y viene una inundación y quisieras tú ayudarlas y pues no te entienden, ¿verdad? No te van a entender. Tendrías que convertirte en hormiga para guiarlos. Es un ejemplo burdo, pero eso es a lo que me refiero cuando decimos que Cristo se despojó de sí mismo. Cristo dejó su grandeza, su soberanía, para venir y condescender con los hombres y hacerles entender qué era lo más importante. Bien, entonces decimos, pues Jonás, en este caso, Jonás, vemos que fue un hombre que la verdad no obedeció. Quiero decirte algo bien importante. Jonás, en la palabra de Dios, Jonás era contemporáneo con los otros profetas que yo te mencioné. Jonás no era cualquier persona. Jonás no era cualquier profeta. Es considerado un profeta, pero no era cualquier profeta. Jonás de alguna manera estuvo conviviendo en los tiempos de Joel, de Amós, de Oseas, y déjame decirte que esos tiempos fueron muy cruciales en medio del pueblo de Israel, porque Dios descendía a través de ellos para hablarle a su pueblo, les mandaba palabra, les profetizaba a través de estos hombres. Entonces quiero decirte que Jonás no era cualquier persona, y para entenderlo de una manera más importante, Jonás no era cualquier persona que haya existido en la tierra. Cuando estuvo Elías en el momento de presentarse delante de Dios y de presentarse ante el pueblo de Israel, él le clamaba y le decía, Señor, pero es que buscan mi vida, quieren hacerme pedazos, y Dios le decía, no debes de preocuparte, porque yo he guardado a 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Y dentro de ellos
su padre era uno de ellos, Amitai era uno de ellos, era una de esas personas, era uno de aquellos que no doblaron la rodilla delante de Baal. Tú conoces la historia, tú sabes que en un momento Elías estuvo ahí y mandó degollar después de que fue consumido el holocausto por fuego que descendió del cielo entonces fueron atrapados los profetas de Baal, fueron apresados y fueron degollados en el río. Y Jezabel, la mujer perversa, buscaba la vida de Jonás, lo amenazó, lo mandó a amenazar. Todas esas cosas de alguna manera pasaron en ese tiempo, pero déjame decirte que de esos 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal, había un familiar de Jonás, había un familiar. Acompáñame, vamos para abrir esto en la palabra de Dios, Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Si te das cuenta, aquí está hablando de Jonás. O sea, hubo un momento en el cual Dios, a través de sus profetas, restauró los límites, los linderos, porque venían los otros pueblos, los conquistaban y les quitaban tierras. Entonces hubo un momento en el que Dios restauró a Israel los límites profetizándoles a través de Jonás. Y tú ahí ves a Jonás. Entonces hubo maravillas, hubo proezas. Tú estás viendo ahí a Jonás cómo obedeció a Dios. Tú estás viendo cómo de alguna manera él, si Dios le decía algo, ve y profetiza, y Jonás lo hacía. Bueno, pero vemos que en el libro de Jonás no fue así. ¿Qué más podemos ver? O sea, ahí estamos viendo que Jonás era usado por Dios. Ahí vemos que Jonás estaba siendo usado por Dios, y la verdad, la palabra profética ahí estaba. Bien. No lo busques, nada más te lo voy a narrar. Segunda de Reyes 9, del capítulo 1 al 11. O bueno, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 9. Vamos a capítulos atrás. Segunda de Reyes, capítulo 9, del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes 9, versículo del 1 al 11. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en su casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová y de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Baasa, hijo de Abía. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Hasta ahí te quiero leer. ¿Qué estamos leyendo? Algunos escritores, algunos estudiosos de la palabra, creen que fue Jonás el que hizo estas cosas. Asumen que fue Jonás el que en un momento estuvo ungiendo a este hombre
para que fuera rey. Entonces, estamos viendo cosas muy importantes, estamos conociendo un poco el lado social o la vida de este Jonás, lo que no describe el libro que vamos a leer, pero estamos viendo algunas cosas, algunos aspectos, y podemos darnos cuenta de algo muy importante. Podemos darnos cuenta que Jonás era un hombre importante, un hombre al cual Dios lo utilizaba, Dios lo usaba para grandes cosas. Bien. La Biblia nos deja ver algo bien importante. No cualquier persona se puede parar a hablar de parte de Dios. No cualquier persona puede venir y levantarse. Y no quiero decirte que seamos especiales, no lo somos. Pero una característica que debe de predominar y prevalecer en la vida de un cristiano es la obediencia, es buscar a Dios, es amarle y servirle, es vivir para Dios. Entonces, pues vemos que así como Jonás, Dios se ha levantado personas, Dios se levanta profetas, pero también Dios se levanta cristianos que en un momento dado los lleva para que hagan su voluntad. Y aquí es importante entonces entender algo. Aquí es importante entonces entender qué es lo que tú escuchas, qué es lo que tú oyes, qué es a lo que tú pones oídos en medio de ese tiempo, porque es importante. Jonás, puedo decirte que era un hombre de Dios, sí lo era, es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios utilizado, hacía cosas, la verdad, importantes, y la verdad es que eso es lo que necesitamos en medio de este tiempo. Quiero que me acompañes a Segunda de Pedro, acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 1, ya casi al final de la Biblia. Está antes de Juan, después de Santiago, Pedro, sigue Pedro, Primera de Pedro, y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, en el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo quiero decirte lo siguiente, yo quiero decirte algo muy importante. Es cierto, podemos venir y podemos escuchar la palabra de Dios, podemos estar aquí. Tú tienes que corroborar lo que yo diga conforme a la palabra de Dios en un momento dado. Yo puedo en un momento venir y plantearte algunas cosas y platicarte algo, pero tú tienes que corroborarlo. ¿Por qué? Porque no es nada más mi palabra, sino lo que dice más bien la palabra de Cristo. Y si en un momento Jonás, Dios lo levantó y lo usaba, Dios así puede seguir usando y levantando personas en medio de ese tiempo. Dios puede en un momento seguir utilizando a personas para hablar, pero debemos de tener algo muy claro y muy presente. Tienes tú la palabra profética más segura, a la cual haces bien en oír, en estar atento. En estar atento, ¿por qué? Porque Dios da mandamientos, Dios da enseñanzas, Dios da instrucciones, Dios da indicaciones. ¿Y sabes una cosa? Tienen que hacerse esas cosas. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos la obligación de obedecer a Dios, de poner por obra su palabra. Jonás le predicaba a su pueblo y le hacían caso a las personas. Jonás profetizaba y le ponían atención. Hoy en día, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿A quién estás tú escuchando? Yo te digo una cosa, es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Cristo. Porque hay mandamientos, porque hay palabras, y esos mandamientos no están sujetos a tu consideración. Pues los voy a obedecer. ¿Será? ¿No será? No. Mira,
ocurre algo bien interesante, ocurre algo bien curioso, ocurre algo muy llamativo, algo que llama mucho la atención. Cuando venimos y nos sentamos en medio de la reunión, las personas se truenan los dedos y dicen, ¿obedeceré o no obedeceré a Dios? Sí, es verdad. Estás con la duda de si voy a dejar de mentir, voy a obedecer a mi esposo, de si me voy a sujetar, o si ya no voy a decir mentiras, ya no voy a codiciar, o voy a hacer a un lado la amargura. Todas esas cosas. Eso es lo que ocurre en medio de una reunión cristiana, y muchas veces luego las personas ni siquiera lo abren, pero están así. Te digo algo, yo pasé por ello. Muchas personas cuando venimos a Cristo estamos en la disyuntiva de si voy a obedecer o no voy a obedecer. Y es verdad, pasa en la cabeza de las personas, pero no debiera de ser un asunto de si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Es más bien decir, lo tengo que hacer, tengo que obedecer a Dios. No que me tengas que obedecer a mí, no soy yo, sino la palabra de Cristo. Yo nada más me levanto como cada domingo, podemos venir, o viene el hermano Óscar, o viene el hermano Gustavo, o un servidor, y nosotros te planteamos lo que dice la palabra de Cristo. Nosotros te decimos, pues las obras de la carne, que están en el libro de Gálatas, es mentir, matar, robar, etcétera, etcétera, ya te lo sabes, o las habrás escuchado, pero no están sujetas a consideración. Se tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es necesario. Fíjate, la palabra de Dios dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos son santos porque son de Dios. Es justo porque afecta la rueda de la creación. Si tú enseñas y si tú vives lo justo, tus hijos te van a copiar, van a vivir acorde a lo que tú estás haciendo. Y es bueno para ti en un momento dado para que obedezcas, para que te vaya bien, para que, como dice la palabra de Cristo, vengan días buenos, días agradables, días tranquilos, tengas paz, vivas en armonía. Todo eso hace un mandamiento. Cuando tú lo obedeces, todas esas cosas ocurren. Pero vaya, el cristiano lo entiende, pero la persona que no es cristiana y viene a las reuniones, se sienta, nos acompaña, pues muchas veces están cavilando si obedeceré o no obedeceré. De hecho, no debemos esperar a que venga un calorcito, porque ¿qué ocurre? Mira, te platico algo bien interesante también. Ocurre a veces que la reunión está muy bendecida, la alabanza, los cantos, la palabra, y puede suceder que en un momento te impresione algo y algo te llame la atención. Algo ocurra. Y tú digas, aquí está Dios y está su Espíritu. Sí, está su Espíritu. Puede venir el Espíritu de Dios y puede inclusive que sientas algo, que sientas una emoción y que al final la palabra estuvo muy clara, contundente o fuerte y hasta te pone a llorar y sientes un calorcito en tu cuerpo. No es nada más porque vino el calorcito. Puede venir o no puede estar una emoción, un sentimiento. Los mandamientos no están sujetos a las emociones. Los mandamientos están sujetos a la razón, al entendimiento. Entonces, necesitamos obedecer. A lo mejor, muy probablemente en tu vida pasada no obedecía. Mira, a lo mejor no te enseñaron o no enseñan, o las nuevas generaciones, porque es importante mencionarlo. Se dice que hoy en día hay que tener mucha consideración con los pequeños y pues tienes que llevarlos a obedecer, pero a veces manipulan los medios de comunicación a los padres de familia y te dicen, no debes de golpearlos, no debes de maltratarlos. Pero entonces, ¿cómo haces obedecer a un hijo? Y por ahí aparecen luego en el internet o luego entre comentarios, la chancla, el cinturón,
la Biblia dice la vara, para enseñar a obedecer a un hijo, a veces la vara es un instrumento bíblico en el cual se aplica para enseñar obediencia. Y dice la palabra de Dios en Proverbios que la vara es para la espalda del necio. Y muchas veces luego los pequeños llegan a ser necios. Y para enseñarles obediencia hay que enseñarles con la vara. Sin abusar de ella e irte al otro a un extremo, pero tampoco que le dejes pasar por alto, que pases por alto una desobediencia o un berrinche. Y esto lo digo para los padres, y es importante. Si tú enseñas a tu hijo a obedecer, tendrás tú que primero aprender a obedecer a Dios, porque esa es la mecánica, esa es la técnica, ese es el seguimiento, el paso a seguir. Obedeces a Dios y Dios te va a dar la gracia para que tus hijos te obedezcan. ¿Es un trabajo arduo? Sí, es un trabajo arduo. Por un lado, obedecer a Dios implica trabajo, implica sujeción, implica estar al pendiente de la palabra de Cristo. Y para que tú enseñes a tu hijo a obedecer, también es un trabajo arduo, es un trabajo importante. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. ¿Y por qué te digo esto? Porque vivimos en una sociedad en donde no obedecen las personas las leyes, en donde ya no les importa obedecer a las autoridades. No, ya todo es relativo. Si quiero obedecer, pues voy a ver si me conviene, y si no, pues no obedezco. O sea, están esas situaciones, ocurre eso en medio de esta sociedad, y la verdad las personas no obedecen, no quieren obedecer. El ser humano, de hecho, así ha sido siempre. Desde que se desvió Adán, desde que pecó Adán, el ser humano ha buscado por desviarse del camino correcto. Y te digo desviarse, porque la verdad es que Dios ha hecho al hombre recto, pero el hombre buscó sus perversiones, como dice el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre obviamente se desvía de lo bueno. Tú puedes ver a un pequeño y le enseñas y le empiezas a instruir en cosas buenas y que obedezca, y sí te obedece, y sí va y te trae y lo que tú le pidas, porque son inocentes, porque ellos no conocen lo malo. Pero desde el momento en que empiezan a conocer lo malo, entonces es cuando se desvían. Entonces es cuando toman y empiezan a tomar su rumbo, su camino. Y entonces eso empieza a gestarse en el corazón y empieza a crecer esa desobediencia. De tal modo que hemos llegado a oír casos de padres en un momento que los hijos pueden llegar hasta golpearlos, a maltratarlos, a los padres, porque no se les enseñó a obedecer. Pero, ojo, no vayas a abusar de la vara, no te vayas a ir hasta el otro extremo, porque aquí viene la parte más importante. Es por amor, y me lo vas a entender. Acompáñame a Jonás, capítulo 1, nuevamente vamos a Jonás, capítulo 1. Versículo del 1 en adelante. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué increíble, ¿no? Observamos, y después de lo que yo te había platicado, lo que Dios había hecho con Jonás, y que había ungido al profeta, y que después por medio de él se había restaurado los límites de Israel, y que además tenía una descendencia importante porque sus abuelos, su padre, pues habían estado con Elías. Y ahora vemos que Dios le dice: ve y predícale a Nínive.
Y él agarra y en vez de ir a Nínive, huyó. Ahí tú lees la palabra y dice, se levantó para huir. O sea, huyó, se alejó, fue en contra de lo que Dios le dijo. Huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y pagó su pasaje para irse en un barco, para embarcarse a Tarsis. Y ahí se metió Jonás. Increíble, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que Tarsis era una ciudad impresionante. Era una cosmópoli. ¿Qué es una cosmópoli? Una ciudad en donde hay grande comercio. Era muy importante esa ciudad. Es como hablarte de, bueno, Jalapa tiene su atractivo, hay centros comerciales, es una zona comercial, y bueno, están los lugares, las localidades alrededor, pero si tú quieres ir y pasear en un momento dado, conocer o irte de compras, pues tú dices, pues vamos a Jalapa, ¿no? Y te vas a las plazas y puedes estar ahí. Es algo parecido, pero estaba realmente retirado. Tarsis era un lugar en donde realmente las personas podían ir y comprar y hacer grandes comercios. Era una ciudad próspera, para que me entiendas. Había comercio, había prosperidad, habían muchas cosas, y la verdad es que se podían todos ir para allá. Pero cabría hacer la pregunta, ¿por qué se fue Jonás a Tarsis? ¿Por qué huyó hacia allá? ¿Por qué no obedeció a Dios de ir y predicarle a Nínive? Por cierto, Nínive era una ciudad importante también, era comercial. El comercio llegaban barcos, llegaban naves comerciales también. Pero ¿sabes una cosa? Nínive había subido la maldad. O sea, ¿qué quiere decir? Que se incrementó mucho el pecado. Ciudades de pecado. En la actualidad puedo decirte, por ejemplo, hay una zona en la Ciudad de México que le llaman la zona rosa. Y en ese lugar encuentras muchos antros. Sí, si te lo digo de otra manera, pues no me lo vas a entender. Pero si te digo la palabra antro, pues todos comprendemos que es un antro. Un antro es un lugar en donde van, bailan, beben, toman bebida embriagante. Y están ahí las personas bailando. Y es un degenere total. Homosexualismo, lesbianismo, pecado, borrachera, olvídate, drogadicción. Eso es lo que hay en esos lugares. Y podríamos decir que Nínive era un lugar así, en donde había crecido el pecado, en donde había aumentado la maldad. Y eso llegó a ojos de Jehová. Y le dijo, Jonás, hijo de Amittai, ve y predica a Nínive, porque subió la maldad. Al final Jonás se huyó, se fue a Tarsis, una ciudad comercial, y hoy en la actualidad muchas personas en los grupos religiosos, la verdad ocurre algo bien interesante. La verdad eso tú tienes que valorarlo, porque muchas personas lo que buscan es prosperidad. Lo que buscan es que una persona se sienta bien. Si yo quiero que te sientas bien, no te voy a hablar de tu pecado, no te voy a hablar de tu maldad, no te voy a hablar de lo mal que vives, no. Te voy a hablar y te voy a decir, Dios quiere paz para ti, Dios quiere que tú estés tranquilo, es más, vamos a poner por ahí el alfolí. Vengan los diezmos y las ofrendan, y te voy a dar a lo mejor una enseñanza de diezmos y de ofrendas. Pero no, yo no te estoy hablando de eso. No hablamos de eso en medio de este tiempo, porque no queremos que te sientas bien. Obvio, tampoco queremos hacerte sentir mal, pero si la palabra de Cristo te hace sentir mal, no soy yo, es Dios el que está buscándote, y es Dios el que está en un momento buscando tu vida, buscando tu bien. Y a veces la palabra te confronta. A veces, yo lo he dicho en otras ocasiones, es solo un refrán, es solo un dicho. La verdad no peca, pero incomoda. Es un dicho, es un refrán.
Y cuando llegas tú y le dices una verdad a alguien, pues a lo mejor se siente mal, ¿no? Ay, el hermano Saúl no canta bien. ¿Podría sentirme mal? Pues a lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo tomo con sabiduría y digo, pues sí es verdad. Es un decir. Finalmente, Jonás huyó a un lugar próspero, pensando que podría olvidar, pensando que podría en un momento ignorar a Dios y hacerse a un lado e ignorar todo lo que Dios le ha mandado que obedezca. Y en esa prosperidad olvidarse y olvidar su conciencia y apagar su conciencia y decir, ay, aquí estoy a todo dar, aquí estoy a gusto, aquí no va a pasar nada, voy a Tarsis, una ciudad próspera, en donde hay comercio, hay alegría, las personas conviven y gastan y compran y están felices. Pues sí, pudieran estar felices, pero déjame decirte que no es así. Que las personas de alguna manera pues no estamos buscando sí su felicidad, pero no a costa del pecado, Tu felicidad no va a depender a costa de que peques, de que te amargues porque sí, mira, puede suceder lo siguiente, y es un ejemplo, y a lo mejor es un ejemplo bastante extremo. Imagínate una persona amargada. Se amargó porque el esposo la engañó. Ella está amargada. Y entonces, ahora pasa el tiempo, 2, 3, 4 años, y en esa amargura ella se lo cobra. Y se va. Y le es infiel. ¿Qué ganan? Y si hay hijos de por medio, déjame decirte que es una destrucción completamente perfecta. El marido, dolido. Y no solo eso, la mujer incrementando pecado, infiel, engañando, sabiendo que al final con quien se fue la puede engañar y serle infiel, y pecado más pecado va aumentando pecado. ¿Sí? ¿Y qué ocurre además? Bueno, los hijos, si hubo hijos, déjame decirte que los hijos son muy dañados, son totalmente afectados. Y ocurren muchas cosas, pueden entregarse a relaciones sexuales antes del matrimonio, drogadicción, desviaciones de género. ¿Y para qué te cuento? Es totalmente una destrucción total en medio de una familia. Ante estas cosas, es importante que tú tengas temor. Es importante que tú abras los ojos y te des cuenta realmente, pues la verdad, lo que ocurre en medio de una sociedad en donde el pecado ha proliferado y ha aumentado. Proverbios, acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Proverbios 18:1. Por eso es importante tener muy presente la palabra de Cristo. Mira, Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Bueno, pues ¿cuál es tu deseo? ¿Buscar obedecer a Dios o buscar tu propia satisfacción? Es importante preguntarnos, es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que tú estás deseando? ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta vida? Jonás se desvió. Jonás agarró, se desvió y en un momento se alejó. No quería hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo ocurre en este tiempo, Las personas se desvían, las personas no buscan a Dios, las personas no quieren hacer caso a Dios porque puede ser muy duro, puede ser muy fuerte. Es verdad. Inclusive, ¿sabes qué es lo que muchos luego dicen? Yo no voy ahí, porque hablan muy duro. Pero no es el hecho de hablar duro, es el hecho de quién está respaldando la palabra y por qué tal dureza de palabra. O sea, no estamos mirando a Dios. Las personas cuando dicen eso es porque no están buscando o no están mirando a Dios.
la persona puede decir, es una palabra muy dura, pero no la dije yo, la dijo Dios. Dios es el que está diciendo la última palabra. Dios es el que está poniendo en un momento dado las cosas muy claras en la vida de la persona. Y a veces las personas se les hace muy duro y no buscan a Dios por eso. Pero no miramos, vuelvo a lo mismo, a un Dios de amor. Si conocieras a ese Dios de amor, si practicaras ese amor, la Biblia dice que Dios es amor. Cuando está uno con Dios, se llena de ese amor, se impregna uno de ese amor y ama como Dios ama. Dios es todo amor, pero las personas no lo entienden. Y entonces ocurre lo que dice este pasaje. Su deseo busca el que se desvía. Ponte a pensar, mira, ahí estaban los 12 discípulos. 12. Y de esos 12, uno se desvió. ¿Sabes por qué se desvió? Porque entendió que Jesús no iba a gobernar. Querían tomarle como un líder, como un libertador, como un caudillo que los llevara a pelear de manera física para alejarlos y quitarlos del gobierno de Roma, de los romanos, y entonces sí ser un pueblo. Cuando entendió eso Judas, se desvió, se apartó. Y si tú lees ahí la palabra de Dios, te vas a dar cuenta en los evangelios que él agarraba y hurtaba. A él se le encomendó los diezmos, las ofrendas, vaya, el captar, el tener dinero, el poder hacer colectas y pedir y recabar fondos para lo que tenían preparado, para lo que pudieran llegar a hacer. Él guardaba en una bolsa el dinero, en pocas palabras. Y él hurtaba, él tomaba, él se desvió. Judas se desvió. Pero tú observas a los otros 12, uno fue crucificado de cabeza, otro fue apedreado, unos fueron, les cortaron la espada, el cuello, Pablo le cortaron la cabeza también, algunos fueron aserrados a la mitad. ¿Pero por qué? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué seguían obedeciendo a Dios? ¿Por qué esos 11 y después agregaron a Matías y ahí estaban los 12 y estaba Pablo? Y todos dieron su vida. El único que no murió de una muerte violenta fue Juan, el apóstol Juan. Pero dice la historia que lo querían cocer en aceite y se escapó. Y lo mandaron a Patmos y ahí estuvo trabajando, encarcelado. Pero, ¿por qué padecieron estas cosas? ¿Por qué en un momento ellos seguían obedeciendo a Dios? Por amor. Porque conocieron a un Dios de amor. Porque conocieron a un Dios lleno de amor, de entrañable misericordia. Hay quienes obedecen a Dios. Hay quienes no obedecen a Dios. Acompáñame, vamos atrasito, Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vuelvo a leerlo porque es importante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tú ves que huyó Jonás, pagó su boleto, se embarcó en un barco. ¿Y a dónde podía huir? El salmista dice lo siguiente: pues ¿a dónde me iré de tu presencia? No se podía esconder Jonás, no podía huir así nada más porque sí. No era fácil. Mira,
¿A dónde podemos escondernos para hacer lo malo? Por eso las personas, si se dice que en la oscuridad es en donde se hace lo malo, en las tinieblas, en lo oculto. Las personas hacen lo malo en lo oculto. Pero la verdad es que Dios los ve. Tal vez el padre no se da cuenta cuando el hijo le hurtó dinero o la mujer no se dio cuenta que el hombre la engañó o que ve tú a saber qué maldad. Pero las personas pues pueden aquí ocultar su pecado, pueden ocultar aquí su maldad y es cierto, pueden vivir con años en ella, pero delante de Dios no se pueden ocultar, incluidos los pensamientos. Dios sabe qué es lo que pensamos. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Si hay alguien quien conoce el corazón perfectamente, es Dios. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce las entrañas de nosotros, sabe qué estamos pensando. Dios los conoce. Entonces, ¿a dónde podemos huir? A ningún lado. Jonás pensó que en un momento al embarcarse podía escapar de la presencia de Dios, pero no fue así. No fue así. No fue de tal manera como Jonás lo pensaba. Y déjame decirte algo. No nos podemos engañar. La palabra de Dios inclusive así lo dice. No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo eso segará. Es cierto, el hombre tiene libertad. El hombre tiene la facultad de hacer lo que quiera. Tú tienes la facultad de ir, de venir. Hablábamos en alguna ocasión que toma ¿cuántas decisiones? Más de 3,000 decisiones al día. Porque somos libres, porque podemos decidir ir aquí, ir allá. Tenemos la facultad de hacer lo que querramos en cierta medida. Aunque seas casado, aunque seas casada, aunque seas hijo de familia, no importa. Tenemos esa libertad. Dios nos ha dejado esa libertad. Pero ¿sabes una cosa? Al final, Dios conoce tus pasos y conoce los míos. Y es importante entonces que entendamos esto. Si Dios los conoce, no te digo, pues ¿para qué ocultarlos más? No. Al contrario, si Dios ya conoce tu vida, ¿por qué no entregársela? ¿Por qué no entregarle tu corazón? ¿Por qué no rendirte ante Él? ¿Por qué no venir y amarle? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, es amar a Dios. Hemos dicho en otras ocasiones que el amor no es un sentimiento. Es cierto, viene un matrimonio y se casa y los primeros años, el primer año, es de un enamoramiento, hay un enamoramiento, sí hay un sentimiento, sí lo hay, pero fundamentar un matrimonio por puro sentimiento, no. El amor no son sentimientos, el amor son acciones, son actos voluntarios. Si yo decido a mi esposa regalarle un ramo de rosas, estoy actuando, estoy haciendo algo. No es solo el sentimiento, no es solo la emoción, porque sucede muchas veces que pues luego, a veces, pues somos de distinta forma de pensar y puede haber en un momento fricciones. Obvio, esas fricciones se superan con el enamoramiento, con el amor o con ese sentimiento que hay y que está ahí en medio de las vidas. Pero ¿sabes una cosa? Después de ello, después de ese enamoramiento, lo que debe de predominar o prevalecer son las acciones de amor. En pocas palabras, así me haya tratado mal y me haya regañado o me haya dicho o haya habido una fricción, no voy a dejar de amar a mi cónyuge. No voy a dejar de servirle. El día que eso sucede, el día que deja uno de amar, híjole,
no quiero estar en tus zapatos o no quisiera estar en esa situación. El amor es algo que debe de prevalecer. Pero bueno, es un paréntesis y tiene mucho que ver con la obediencia. Con la obediencia. Por eso muchas personas luego dicen, qué pesado es obedecer a Dios. ¿No has oído eso? Yo sí. Qué pesado es obedecer a Dios. Seamos honestos. ¿Puede en un momento dado pasar ese pensamiento por la cabeza? Sí puede pasar. Sí puede venir ese pensamiento. Pero ¿sabes una cosa? Los que hemos conocido a Cristo y hemos visto su misericordia, y no te hablo de milagros, de grandes milagros, no. Simple y sencillamente el hecho de haber perdonado mis pecados, el hecho de haber perdonado mi maldad, el hecho de haber tenido misericordia, porque yo pude haber muerto en un accidente, pude haberme pasado algo, y no fue así. Al final Dios me guardó y me preservó mi vida para conocerle, para conocer su amor y su misericordia. ¿Y sabes una cosa? Es ahí entonces donde dices, híjole, qué grande es Dios, qué grande es su misericordia. Quienes lo han vivido, quienes han experimentado esa salvación de pecados, ese perdón de pecados, podemos decir, no es pesado obedecer a Dios. No es pesado. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. ¿Por qué crees que dice su yugo es fácil y ligera su carga? Es fácil su carga, es fácil. Te voy a decir por qué. Porque en todo momento Cristo te ayuda. Porque en todo momento es por su gracia. Porque la salvación viene por su amor y por su gracia. Porque no hacemos nada más que dar testimonio de Él. Y al haber hecho algo, no decimos, Señor, ya pagué, porque no tenemos con qué pagar o cómo pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca va a alcanzar el que paguemos o querramos pagar por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No, nunca se alcanza a pagar. Pero hay personas que dicen, es pesado. Bueno, si es pesado obedecer a Dios es porque no le has conocido, porque no conoces a Dios, porque no conoces su amor, porque no has conocido a Cristo, porque conocer a Cristo es el todo del hombre. Muchas personas se han levantado en medio de este mundo, muchas personas se han levantado en medio de esta sociedad que han conocido a Cristo. Yo te puedo mencionar no solo de grandes cristianos, sino de personas en un momento dado. Personas cercanas, que Dios los ha levantado, porque ya nadie daba un quinto por su vida. Nadie ya decía, ay, esta persona la voy a ayudar. No. Que estaban en el alcohol, en la drogadicción, que estaban en pecados graves, escandalosos, y al final Dios los ayudó. Acompáñame a Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por esto, sabía Jonás que Dios era tardo para la ira, grande en misericordia, que es clemente, que es paciente. Y fíjate lo que dijo en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba bien enojado Jonás. Estaba muy, muy enojado, pero por esto, piensa, ¿y qué estamos entendiendo? Jonás quería que Nínive fuera destruida.
Jonás quería que Nínive fuera destruida por su pecado, por su maldad. Pero ¿quién es Jonás? ¿Quiénes somos nosotros para desearle el mal a alguien? Si al final Dios quiere tener misericordia de alguien, Dios quiere tener misericordia. Y puedes darte cuenta de algo. Lo metió en un pez. Porque déjame decirte algo. ¿Cuál fue el trato para con Jonás? Vamos al capítulo 1, versículo 4 y 5. Ahí atrasito. Fíjate. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué ole! Jonás se había echado a dormir. Estaba la nave, imagínate el barco, estaba ahí hundiéndose y los hombres tirando los enseres, cosas que pesaban para que esto aligerara un poco al barco, porque la tempestad iba en aumento. Y tuvieron miedo. Pero Jonás estaba echado, dormido, acostado, como si no le importase. Esta parte nos refleja algo muy importante, el trato de Dios para la vida de las personas, el trato que Dios trae en medio de la vida de una persona, por cuanto Dios está buscándole, está buscando ayudar, está buscando salvar, está buscando en un momento dado que la persona se pueda levantar, que abra los ojos y que se dé cuenta que hay Dios en los cielos y que Dios le quiere ayudar. Y a veces en la vida, Dios tiene que permitir tratos, juicios, se llaman juicios, para que las personas abran los ojos y se den cuenta de su condición y de su vida. Y ahí estaba Jonás echado, acostado, hasta que en un momento Dios lo tomaron los hombres, lo echaron a la mar. Cada uno se puso a buscar a su Dios, cada uno se puso a clamar a su Dios. Y cuando Él les reveló la verdad, les dijo: es que yo huyo, yo soy Jehová, yo soy Jonás, hijo de Amittai, profeta de Dios, y estoy huyendo porque Dios me mandó ir a predicar, estoy huyendo de la presencia de Dios. Al final ellos, los hombres: Señor, no paguemos por la culpa de este hombre de Jonás. Y lo echaron al mar. Y un pez lo tragó. Un pez lo tragó. Y finalmente, ¿cómo se sentía Jonás? Abramos ahí en el capítulo 2, versículo 2. Desde el 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol es el infierno. Él estaba como que viviendo como que un infierno. No era el infierno, pero él estaba viviendo algo así. Imagínate estar en el vientre del pez, sentir que morías, que perecías. Y aparte, pues no había obedecido a Dios, sabía que podía irle mal. Pero él clamó a Jehová en medio de su angustia, en medio de su aflicción. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué huyó? ¿Por qué le pasó todo esto? Bueno, pues porque no obedeció. No quiso obedecer a Dios. No quiso en un momento obedecer a Dios. ¿Y sabes una cosa? Así es en medio de nuestra sociedad. A veces las familias, pues no se les desea esto a nadie. Pero Dios tiene que permitir tratos para que puedan buscar las personas a Dios y para que se pueda buscar de todo su corazón a Dios.
La Biblia dice en Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Ahí en Isaías 55:6, anótalo si quieres, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Sí? Sí, porque te digo algo. Todavía hoy hay esa oportunidad de buscar a Dios. Todavía el día de hoy se puede buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos muy malos. No sabemos qué nos depara este 2002, pero una cosa sí es cierta. Estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos viviendo el final de los tiempos. Si Dios lo permite, estaremos buscando la manera de poder en algunos domingos no lejanos, poder compartir algunas enseñanzas sobre el final de los tiempos, sobre el Apocalipsis, con la ayuda de Dios. Para que tú te des cuenta de algo, la maldad está yendo en aumento. Hay mucha maldad. Hace algunos días, en la ciudad de Zacatecas, se implementó un sistema de seguridad y el presidente decía, Zacatecas es un lugar seguro, Zacatecas es un lugar bien, donde hay seguridad. Y a los pocos días siguientes encontraron 9 cuerpos en un ayuntamiento, enfrente del ayuntamiento, en una camioneta. 7 hombres y 2 mujeres muertos en la madrugada. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo el día de hoy? Que se ha perdido el afecto fraternal, el afecto por el ser humano. Tú y yo como seres humanos, si viéramos a una persona y la vemos posiblemente a diario o en ocasiones, que está en problemas, que está pasando por momentos difíciles, pues ese afecto fraternal es aquel sentimiento humano que tenemos, aquel afecto natural por el semejante y que nos dolemos a veces. ¿Sabes una cosa? Se está perdiendo, si no es que ya se perdió. Y el día de hoy hablar de que aparecen ahí 9 vidas en una camioneta. ¿Qué estamos viendo? Un doble mensaje. Por un lado, pues diciendo la maldad ha incrementado y nos importa lo que diga el presidente, no es cierto. Y por otro lado, una confrontación directa a las autoridades. ¿Y sabes una cosa? Es un incremento de maldad porque es algo muy fuerte, muy grave. Es algo que está rebasando los límites de lo coherente, de lo justo, de lo recto, de lo correcto. O sea, está rebasando los límites de justicia. Y la verdad, pues decir que las cosas van bien en este mundo, pues no creo que vayan bien. Y digo, eso es en un estado aquí lejano. Eso es aquí en otro estado, en otro lugar. Pero ¿a qué voy con esto? La maldad, las cosas, lo que está ocurriendo son solo señales del final de los tiempos. Y usted y yo tenemos que tenerlo muy presente. Tenemos que tenerlo muy presente porque hoy en día, por todas estas cosas, pareciera que la vida se pone más difícil. Y ante ello, tú, usted, cada uno de nosotros tenemos que tener presente algo muy claro. Estar bien delante de Dios. Estar bien delante de Dios. Estar bien delante de su presencia. Versículo 7 del Jonás capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí.
La salvación es de Jehová. ¿Te digo algo? Esto es un final feliz, pero no todos los finales en la Biblia son felices. Este es un final feliz. ¿Por qué? Porque Jonás se acordó de Jehová y clamó a él, y su oración llegó hasta él. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, como diciendo, si alguna persona sigue sus propios ideales, su propio interés, se olvida de la misericordia de Dios. Yo te digo algo, no te olvides de la misericordia de Dios. No te olvides de su bondad y de toda su misericordia, de todo su amor. La salvación es de Jehová. Y ahí tú puedes ver que después Dios mandó al pez que lo vomitara y él fue y predicó a Nínive. Jonás entonces fue y después del trato que Dios le dio, obedeció y fue a predicar a Nínive. Fue a predicar a Nínive. Muchas veces entonces decimos que no vemos el amor de Dios y la misericordia y su bondad. Es por amor obedecer a Dios. Cuando tú conozcas este amor, cuando tú te encuentres con este amor, te vas a dar cuenta porque luego el cristiano puede hacer locuras. Porque el cristiano puede hacer entonces cosas que pudiera uno pensar son locuras. Lo que hizo Jonás fue muy absurdo. Fue muy absurdo. No obedecer a Dios. Esas sí son locuras. No obedecer a Dios es grave, es terrible. Por eso es bueno detenernos, considerar la palabra de Cristo, que tú te mires en qué posición estás delante de Dios, si estás obedeciendo o no, si quieres obedecer o no, si hay en ti ese deseo de obedecer o no a Dios. Yo te preguntaría, ¿hay ese deseo? ¿Quieres obedecer a Dios? Eso va a depender de ti, no de mí. Yo solo te animo, yo solo te presento estas cosas, yo solo te digo, abrimos la Escritura y nos podemos dar cuenta de algunas cosas y lo sopesamos con ejemplos actuales, con situaciones actuales, pero yo no puedo hacer mucho por ti. Yo solo te puedo animar a que busques a Cristo, a que te acerques a Él, a que le abras tu corazón a Dios y le digas, Señor, la verdad, para mí es difícil por esto, por esto y por esto. Que te sinceres con Dios. Y a más de esto, que te esfuerces, que hagas tú un compromiso para con Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Ahí meditamos unos instantes. Meditemos. Puedes tú orar a Dios y decirle, Señor, la verdad, pues yo qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo, Señor. Yo te puedo decir que la obediencia es esa parte importante en la caminata cristiana. Es esa parte en la que tal vez no hemos sido instruidos en ello, pero creo que creemos que Dios puede hacer ese milagro de cambiar el corazón, de transformar una vida y de poderte llevar de gloria en gloria para que conozcas a Cristo, para que puedas crecer, avanzar, caminar, obedecer.
yo te invito, yo te animo a que le eches muchas ganas, a que busques a Cristo. Y bueno, si en algo te podemos ayudar, orientar, con gusto lo podemos hacer. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque la verdad, tú nos hablas, tú nos enseñas la importancia de la obediencia, Señor, la importancia de obedecer tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo esa confirmación al corazón de cada persona, Señor. Que traigas tú esa confirmación de que la obediencia es lo mejor y que detrás de la obediencia, Señor, es por amor, Señor. No es ni por temor, ni por algún interés secundario, sino únicamente por amor a ti, Señor. Pedimos tu ayuda y te damos muchas gracias, Padre. Glorifícate tú en medio de este tiempo, Señor. Habla tú al corazón, Señor, y confirmes tu palabra, Padre. Confirma tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Confirma tu palabra, Señor. Porque para ello nos has traído, para compartir y hablar tu palabra, para exponer tu verdad, Señor. Y lo hacemos con gusto, Señor. Nos es una necesidad porque tú eres bueno, porque tú quieres que muchas más personas te conozcan a ti, Señor. Muchas más personas puedan saber de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Guarda esta familia, guarda este hogar, guarda cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor.